Dios les bendiga, mis amados, una vez más. Agradezco al Señor por esta oportunidad que me da de compartir la palabra de Él. Claro, siempre con sabiduría de lo alto. Y el Señor es grande y el Rey de Reyes es todopoderoso. Creamos en su palabra porque esta no es palabra de hombre, sino que es palabra de lo alto. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus trabajos, su familia, sus hijos. Bendigo su matrimonio. Bendigo sus manos, sus pies. Donde sus pies pisen, declaro en el nombre de Cristo que esa tierra será bendita y esa tierra será con mucho fruto en el nombre de Cristo. Me gustaría que abrieran sus Biblias y que vayan conmigo poco a poco. Vamos a escuchar con oídos circuncidados, con oídos espirituales. Vamos a entender y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé un entendimiento espiritual, no el entendimiento terrenal, porque todo lo del mundo, amados hermanos, no es que digo que sea malo, sino que en parte espiritual lo del mundo no trae beneficio alguno, sino que solo trae destrucción, solo trae calamidad, solo te aparta de la presencia del Espíritu Santo. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 7 en adelante hasta el versículo 15. El tema de hoy se titula La religión falsa e inútil. Religión que para el Señor, que para Dios, que el Señor no aprueba. Son aquellas religiones que están llenas de pecados, llenas de iniquidades y bueno, vamos a ver poco a poco este tema e irlo desarrollando. Pedimos al Señor, igual para mí, que me dé sabiduría para hablar, que me dé entendimiento, porque el Señor es Dios todopoderoso y Él te brinda la sabiduría, Él te brinda el entendimiento, Él te da la paz en tu corazón, la paz aún en esas palabras que son fuertes, porque hay palabras fuertes en la Biblia, pero uno hay que saberlas entender y saberlas recibir. Porque la misma palabra dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Doble filo, el primer filo son todas esas cosas maravillosas, todas esas cosas que te hacen wow, soñar, que te dicen, Señor, qué bonita es tu palabra, qué preciosa, pero la otra parte de la espada, el doble filo, son esas palabras que ya duelen un poco, pero te redargullen, te confrontan, te enfrentan y que te hacen de alguna u otra manera hacerte entrar en razón que de la manera que estamos viviendo no es correcta ante los ojos de Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 1 y dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Dónde estaba Jeremías cuando el Señor le habló a ser profeta? Jeremías, dice la Escritura, que estaba en medio de otros profetas, estaba en medio de otros profetas que no aceptaban el llamado de Jeremías. Pero Dios lo llamó. Ten en cuenta que cuando Dios te llama, aunque los demás no estén de acuerdo, aunque los demás digan, tú no estás apto para esto, tú eres muy chico para esto, tú eres muy pequeño para esto, tú eres muy joven para ser llamado evangelista o profeta o pastor, ten en cuenta que cuando el Señor te llama y cuando el Señor toca, nadie puede cerrarte esas puertas, porque si te las cierran en un lado, el Señor te abre en muchos otros. Jeremías le dijo, pero Señor, yo soy muy joven para esto. Entonces el Señor le dice a Jeremías, no digas que eres joven, no digas que eres joven, porque donde yo te mande, irás y hablarás todo lo que yo ponga en tu boca y en tu corazón. Entonces aquí vemos que el Señor elige, no por edad, sino que el Señor elige a quien Él quiere elegir, sea joven, sea niño o sea anciano. Muchas bendiciones, amados hermanos, y que Dios bendiga esta palabra y vamos a desarrollarla. Jeremías 7:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra.
y di, oíd palabra de Jehová todo Judá. Sabemos que Israel y Judá servían al Señor, pero se volcaron a hacer cosas malas. Entonces ahí es cuando el Señor llama a Jeremías, ¿verdad? Para que les profetice y les haga entender de sus malos caminos. Y proclama ahí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Porque aquí el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, ponte a la puerta de este templo. Pocas palabras, ponte a la puerta de esta iglesia y proclama desde ahí lo que te voy a decir. Sabemos que se habían volcado a pecados inmundos que no eran agradables a los ojos del Señor. Entonces no era necesario que Jeremías entrara a un lugar donde se practicaba la maldad, a una iglesia, a un templo donde se practicaba la maldad. Entonces el Señor le dijo a Jeremías, oye Jeremías, no entres, no hace falta. Quédate aquí a la puerta y desde aquí di lo que tengo que decirles a ellos. Entonces Jeremías de ahí proclamó todo y declaró con su boca todo lo que el Señor le había mandado hacer. Sigamos adelante, versículo 4. No fiéis, o sea, no confíes, no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En todo el mundo, amados hermanos, yo sé que hemos leído la Escritura y que sabemos que vendrán falsos profetas, incluso falsos cristos que dirán yo soy el Cristo, pero la Biblia te dice no creáis, porque mi segunda venida yo no voy a tocar tierra. Yo no voy a tocar tierra. ¿Por qué razón? Porque la tierra está llena de maldad y yo soy santo, no puedo pisar tierra inmunda. Entonces vendrán falsos cristos, falsos profetas que van a decir yo soy el Cristo, vengan que yo hago milagros. Claro que el enemigo hace milagros, pero para engañarte, para engañar tu vida, para hacerte caer y que seas condenado. Entonces vemos que aquí la palabra dice no confíes en palabras de mentira. En Jeremías 7:4, no confíes en palabras de mentira, diciendo templo de Dios, porque hay muchos pastores hoy en día que tienen su iglesia, tienen multitud de personas, claro que sí, pero con labia, hablándoles con palabras suaves. Entendamos que Satanás también sabe la Biblia de principio a fin y que tratará de engañar al pueblo de Dios también. Entonces con palabras suaves él te enreda y te engaña y te mantiene allí. Pero aquí dice el Señor, no fíes, no confíes en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová es este. Hay muchos pastores en todo el mundo que dicen vengan aquí, este es el templo del Señor, aquí habita el Señor. Pero en realidad el Señor no habita en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque tal vez en ese lugar se practica brujería, se practica sacrificio, se practica el chisme, se practica la mentira, fornicación. Hay falsos profetas por todo el mundo, amado hermano. No confiemos en cualquiera. No confiemos en cualquiera aunque prediquen la palabra. Nos dice la Escritura claramente, probad los espíritus. Mira cómo Dios te da autoridad a ti y me da autoridad a mí para probar a los pastores, para probar a los profetas, para probar a los evangelistas, porque no todos predican con amor. No todos predican con amor. Tal vez predican la palabra, pero en su corazón y en su pensamiento maquinan pensamientos negativos con una segunda y tercera intención. Entonces el Señor claramente te dice, prueba los espíritus, yo te doy autoridad. Yo soy el Señor y te doy autoridad para que tú los pruebes. Cada palabra que se predique, cada profecía que se diga, tú ve a mi palabra, a mi santa palabra y escudriñala.
Investígala a ver si lo que se está predicando es correcto o lo que se está predicando es una doctrina de demonios. Dios es tan maravilloso que Dios nos habla muy francamente, Dios nos habla realmente transparente, por decírtelo así. Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios quiere que conozcamos bien el Evangelio, que conozcamos una doctrina que sea una doctrina correcta, no una doctrina hecha por el diablo. Sigamos más adelante. Versículo 5. Pero si enmendáis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hacéis justicia entre un hombre y su prójimo, y no oprimes al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni andáis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar y en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Mira qué maravillosa. Si nos arrepentimos de hacer todo lo malo, si nos volcamos a los pies de Cristo, si nos rendimos a los pies del Señor y reconocemos nuestro error, mira cómo el Señor puede poner en contra de ti la tierra que te da para heredar. Si tú estás en una tierra, vamos a explicarlo así, si estás en una tierra que Dios te ha bendecido grandemente, donde fluye la leche y la miel, donde hay bendición, donde tu empresa sube y ya no tienes sino una empresa, sino que tienes 1, 2 o 3 empresas, 4 empresas, una por aquí, otra por allá, y Dios te bendice en gran manera, amado hermano. Mira cómo Dios puede contrarrestar esa bendición cuando tú te apartas de su presencia, cuando tú ya lo dejas a un lado a Él, cuando no le tomas importancia a su palabra, cuando empiezas a acudir a hechiceros para ver tu suerte o para ver, ¿será que voy a conocer a una mujer hermosa? ¿Será que, voy a ir donde un adivino a ver qué tal? Hermano, haciendo esas cosas son las que te pueden apartar de la presencia de Dios. Cuando dejas al Señor de último, y bien que conocía su palabra, porque hay muchas personas alrededor del mundo que conocen su palabra, pero no la practican. Hay muchas personas que a veces nos equivocamos grandemente, que conociendo su palabra van y se encierran en una cantina. Empiezan a beber, hermano, hasta que termina como trompo. Es ahí cuando el Señor empieza a apartar su bendición de ti. Es cuando ahí el Señor empieza a apartar la bendición de nosotros. Lo que nos toca por herencia, el Señor lo quita. ¿Por qué razón? Porque tú lo quitas de tu lado. Tenemos que ser fiel al Señor. El Señor quiere fidelidad completa. Pero tienes que esforzarte, tenemos que esforzarnos por seguir sus pasos. Aquí vemos en este versículo que si no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni andáis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar. O sea que si nos arrepentimos, el Señor puede nuevamente traer esa bendición para ti. El Señor te bendice al principio, pero si lo empiezas a alejar de tu lado, el Señor puede arrebatarte todo lo que te ha dado. ¿Por qué? Porque un hijo desobediente no es digno de tales bendiciones del Señor. Tengamos presente eso, amados hermanos. Versículo 7. Y os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal.
O sea, creyendo en dioses de barro, de madera, de plata, de oro, qué sé yo. Y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Tenemos que tener muy presente que cuando hacemos tales abominaciones, Dios nos echa de su lado. Y hay muchos en todo el mundo. Hay falsos líderes, falsos profetas, hay falsos pastores predicando con tanto amor. Pero ¿de qué nos sirve predicar con amor si no hacemos lo que dice su palabra? ¿De qué nos sirve pararnos en un púlpito, predicar su palabra y que al salir de la iglesia somos otros? O nos vamos a la cantina, o nos vamos a ver mujeres, o nos vamos a echar un cigarrito, o nos vamos a echar una cervecita, pero si solo es uno, si solo es una cervecita no hace daño, solo es un traguito de vino, hermano, eso no hace nada. Mentiras y patrañas del diablo, que Dios lo reprenda. Cuando servimos al Señor, no podemos ni tomar ni un traguito, ni un cigarrito, y ni una cervecita en lata. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde el diablo empieza a operar en tu vida. Después de uno, van a ser dos. Después de 2, 3, 4 y 5. Y ya caíste en las redes de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Tenemos que estar firmes, amado hermano. Muchos se dejan llevar por un pasaje de la Biblia que dice: no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale de nuestra boca, del corazón, eso contamina. No, hermano, tenemos que entender bien su palabra. Tenemos que entender bien la palabra de Dios. No nos podemos agarrar de ese versículo de que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale, porque Dios aborrece los vicios. Dios aborrece el vicio. Y un vicio ya se vuelve vicio cuando lo empiezas a agarrar 2 días a la semana, 3 días al mes, 3 días a la semana. Eso ya es un vicio. Y el Señor aborrece eso. Tenemos que ser fuertes y valientes. Tenemos que entender el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que entender nuestra comisión existencial, porque tú viniste con una comisión en este mundo. Y esa comisión solo el Señor te la puede revelar. Solo el Espíritu Santo puede decirte a qué viniste en el mundo. ¿A qué viniste al mundo? Pero para eso necesitamos doblarnos de todo corazón ante el Señor. Tenemos que doblar nuestras rodillas para pedirle al Señor: Señor, guíame, porque yo en mi fuerza soy débil, yo en mi fuerza no puedo, yo en mi fuerza caigo en tentación, caigo en celos, caigo en lujurias, caigo en falsedades, caigo en idolatría. Engaño a mi esposa, no me puedo contener cuando veo a otra pasar por ahí. Tenemos que ser fuertes en el Señor, hermano. Todos somos débiles. Lo entiendo, perfectamente lo entiendo. Todos somos pecadores. Pero hay un punto en el cual Dios te pide que te esfuerces, que seas valiente, que no desmayes, que escapes como gacela de manos del cazador. Dios es tan maravilloso que nos está dando otra oportunidad tan maravillosa. Cada día que tú despiertas, cada día que nos levantamos de esa cama y le hacemos, respiramos, exhalamos, inhalamos, suspiramos, es una bendición de Dios. Cada respiración es una oportunidad de arrepentimiento que Dios te está dando y que me está dando a mí también. Tenemos que esforzarnos y servirle al Señor. No te digo que abandones tu trabajo, no, amado hermano. Servirle al Señor, tú puedes estar en tu trabajo, tú puedes estar manejando en el carro, o puedes estar bañándote, duchándote, o puedes estar, no sé, qué sé yo, en tu oficina, en tu trabajo, y puedes adorarle al Señor también ahí.
Tenemos que esforzarnos, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. Busca de mi presencia. Aleluya. Sigamos en los versículos, hermano. Y dice el versículo 10, en Jeremías 7:10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ya estamos a salvo, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Esas son aquellas personas que van a la iglesia, que tienen su corazón tan podrido, que adoran al Señor solo de lengua para afuera, y cuando salen van a cometer otra vez adulterio, van a cometer pecado, van a cometer abominaciones. Lo hacen, se gozan en hacerlo, y cuando regresan a la iglesia dicen, estamos a salvo aquí, porque es el templo de Dios, es la iglesia de Dios. No seamos hipócritas, hermano. Perdóneme, yo no quiero ofenderlo. Perdóneme, yo no quiero faltarle el respeto. Simplemente quiero matarlo y desarmarlo, hermano, conforme a la palabra. Que Dios bendiga su vida. Y si me critica, Dios le bendiga también. Dios le ama. Dios te ama, amado hermano, amada hermana. Y Dios quiere que conozcamos la verdad de cómo quiere Él que nos comportemos. Muchos fallamos, claro que sí. Pero tenemos que arrepentirnos de corazón, no solo de lengua para afuera, no solo de palabra y aire para afuera. Aleluya. Muchos se equivocan, muchos pastores también se equivocan. Les interesa más llenar las iglesias. Claro que es importante llenar el templo por las almas, para el Señor, pero les interesa más llenar las iglesias por las ofrendas, hermano, por el diezmo, hermano. Pero el reino de los cielos, ¿quién lo llena? El reino de los cielos, ¿quién lo va a llenar? Nosotros, el Señor nos eligió para hacer esa tarea, para llenar el reino de los cielos de almas arrepentidas. No llenar las iglesias solo por las ofrendas. Pastorean, pero pastorean equivocadamente. Ofenden cuando están en el púlpito. Faltan el respeto a las ovejas delante de toda la congregación. Hay muchos pastores que cometen esos errores, claro, porque son humanos también, son personas que fallan. Pero por eso el Señor nos ha llamado a arrepentirnos. Pero ¿qué hay de aquellas personas que aman ofender a los demás y no se arrepienten? Viven en una doctrina de demonio, viven una falsedad. Y eso es lo que nos está enseñando aquí el Señor en Jeremías 7, que tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos. Dejemos, pastores, de estar agrediendo a las ovejas en el púlpito, de estar señalándolos en la iglesia delante de todos los hermanos. Cualquier cosa que quieran decirle a su congregación, hágalo en silencio, aconséjelo como un padre espiritual, pero no señales. No ofendas, no humilles, porque eso no va con el Señor. Eso te está a ti apartando de la presencia de Dios. Y tú creyendo que estás haciendo bien, estás haciendo mal. Como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Aleluya. Sigamos. Versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, ya estamos a salvo, para seguir haciendo todas estas abominaciones. 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Hermanos, podremos engañar a quien sea, pero a los ojos de Dios no podemos engañarlo. Aquí el Señor te está diciendo que Él ve lo que pasa en las congregaciones. Él ve lo que está pasando en los templos. Él ve lo que está pasando en las iglesias. Él ve todo problema que no puede ser superado y que aman hacer la maldad a otros en la iglesia. Pero el Señor ve todo esto. No podemos esconder las cosas de los ojos divinos de nuestro Padre Celestial.
Sigamos. El mismo capítulo 7, versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, dice la palabra, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Ok? ¿Qué nos quiere dar de entender Jeremías 7, del 1 al 15? ¿Qué significa esto? Los judíos de la época de Jeremías creían que su participación en las ordenanzas del templo y en otras ceremonias religiosas probaba que eran rectos. Hicieran lo que hicieran en su vida diaria. Aleluya. Y gran equivocación. Por eso el Señor destruye este templo en Silo, por las equivocaciones del pueblo de Israel. Ok, primera de Timoteo 4, 1 y 3, dice la palabra. Pero el Espíritu dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Mira que aquí en Timoteo también cómo te previene de estas cosas, cómo te avisa que hay doctrinas de demonios, engañadores, falsos profetas por todos lados. Que no te dejes engañar por palabras bonitas, por palabras incluso que están escritas en la Biblia. Pruébalos a ver si son de Dios, porque Dios te ha dado autoridad también a ti. No todo es el pastor. Claro, tenemos que amar y cuidar a nuestro pastor, a nuestro padre espiritual, a nuestro líder. Pero cuando ya algo no es correcto, tú tienes que venir y decirle: mira, esto no es así, aquí dice así y tú estás diciendo estas cosas. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Muchas veces las personas solo buscamos la transición, el cambio, la transición de lo malo a lo bueno. De lo malo a lo bueno. De lo bueno no pasamos. ¿Por qué mejor no seguimos cambiando los tiempos, los ciclos? Hay que hacer una transición de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, aleluya. Porque muchas iglesias dicen: pero nosotros predicamos así, nosotros leemos la Biblia así, nosotros cantamos así, nosotros adoramos así. ¿Pero qué es eso, hermano? Eso no es correcto. Porque dice la palabra: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y libertad para expresarnos como sentimos en el corazón expresarnos. Yo conocí una iglesia que estaba yo en el día recibiendo el culto, recibiendo la alabanza, la adoración. Entonces le dan oportunidad a otro siervo, a otro pastor que fue de visita. Entonces el pastor empieza a cantar un himno bien bonito, hermano, un himno, una alabanza hermosa que es para el Señor. Entonces me di cuenta, amado hermano, que cuando él terminó iba a cantar otra alabanza. Y entonces viene un líder y le quita el micrófono. Viene el pastor de esa iglesia y le quita el micrófono. Entonces, claramente, yo conocí a ese otro siervo y él me encontró en la calle así y me empezó a contar. Me empezó a contar que cuando él estaba cantando la alabanza, cantó la primera alabanza, Gloria al Señor, muy bonita, y cuando iba a empezar a cantar otra, le quitaron el micrófono y le dijeron que no cantara otras alabanzas que no sean alabanzas de la iglesia. Hermano, ¿qué es eso? Entonces él me estaba contando y Dios mío, dije yo, bueno,
el pastor de ahí es el líder de ahí y uno no manda ahí, entonces déjalo, no importa. Pero no te detengas cuando el Señor te use. Esas son doctrinas, hermano, no puedo decir yo porque no me compete hacerlo, decir que son doctrinas falsas porque no me compete de decir eso. Pero eso es falta de la sabiduría y de la gracia del Espíritu Santo. No podemos venir y quitarle la libertad a otro que viene a adorarle al Señor. No podemos quitarle y prohibirle eso, porque donde habita el Espíritu, ahí hay libertad de adorar. ¿Por qué vamos a prohibir adorar a alguien si lo hace con todo su corazón? Aleluya. Por eso tenemos que cuidarnos de esas doctrinas. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra, está escrito aquí. Doctrinas tal vez que son falsas, o doctrinas tal vez que son erradas y que son faltos de la sabiduría, pero no quieren aprender, más no se dejan enseñar. No se dejan enseñar ni guiar, sino que ellos creen en lo que ellos dicen. Tengamos mucho cuidado con esos. Entonces dice, versículo 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. El Señor te llama, y cuando llame, atiéndelo, hermano. Ok, vamos al templo de Silo. Dice aquí la palabra que Dios mandó a destruirlo, al templo de Silo. Ok, ¿qué le pasó al templo de Silo? Según el registro bíblico, fue en Silo donde se levantó el tabernáculo de reunión en los primeros días de la conquista de la tierra prometida. Ok, nos dimos cuenta por la escritura que los filisteos derrotaron a Israel, ¿verdad? Y robaron el arca de la alianza. Ok, ¿cuál era el templo de Silo? Silo era el sitio del tabernáculo y del arca del pacto, o sea, un convenio. En los días de los jueces, cuando los sacerdotes y el pueblo se volvieron inicuos, pecadores, en la época del sacerdote Elí. El Señor permite a los filisteos que destruyeran el tabernáculo y se llevaran el arca. Ok, ¿qué significa Silo? ¿Qué quiere decir Silo? Silo viene del hebreo Shiloh, que significa Jesús. Podemos ver que por la desobediencia, mira qué hermoso esto, por la desobediencia al Señor podemos perder toda la bendición, como ya lo había dicho anteriormente. Dios puede bendecirte en gran manera. Israel tenía el arca del pacto. Israel tenía en su mano el tesoro del Señor, la presencia del Señor ahí. Pero por la desobediencia, por dársele vuelta a la voluntad de Dios y consultar a hechiceros, volcarse a la prostitución, a la idolatría, vino el Señor y le permitió a los filisteos derrotar a Israel. Así es como el Señor permite a Satanás arrebatarte todas las riquezas que Él te da por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia. No podemos permitir, hermano mío, que todo lo que nos ha dado el Señor, con todo amor, porque el Señor cuando bendice, te bendice con amor, te bendice con agrado, pero se vuelve desagradable cuando tú le das la espalda al Señor. Entonces el Señor no le queda más remedio a decir, ok, no quieres nada conmigo. Entonces todo lo que te di no valió la pena dártelo, porque te olvidaste de mí, me conociste, me danzabas, me hablabas, me alegrabas el corazón, pero por tu desobediencia ahora me entristeces el corazón. Y no me queda más remedio que quitarte lo que te he dado. Dios es tan maravilloso. ¿Sabes cuál fue el problema? La idolatría. La idolatría es un gran error, hermano. Porque dice la Escritura
que cuando Israel perdió la primera batalla con los filisteos, nos dice la escritura que Israel mandó a traer el arca de la alianza que estaba en Silo. El arca de la alianza estuvo en Silo 20 años. Lo mandaron a traer cuando perdió la primera batalla. Entonces dice la escritura que cuando mandaron a traer el arca en Silo, llegó el arca a Israel y se escucharon bullicios, gritos de alegría, de guerra. Entonces los filisteos escucharon y dijeron: está el Señor en medio de ellos, ahora ¿qué vamos a hacer? Pero mira por qué perdió Israel esa guerra, esa batalla. Mandó a traer el arca de la alianza. O sea que ya no tenía puesta la fe en el Señor, sino que tenían puesta la fe en un pedazo de cajón de oro. Claro que era el arca de Dios, claro que sí. Pero no le tuvieron fe al Señor, sino que le tuvieron fe a una cosa creada por manos de hombre. Mira la idolatría hasta dónde llega. Tenemos que cuidarnos de la idolatría. Ahí fue que se fueron a la guerra, otra vez, pero creyendo en el arca, no en el Señor, creyendo en el arca del pacto, de la alianza, y no en el Señor. Entonces dice la palabra que los filisteos derrotaron nuevamente al pueblo de Israel. En la primera batalla murieron 4,000 soldados de Israel. En esta segunda batalla murieron más de 40,000 soldados del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su desobediencia y la idolatría. Cuidémonos de esto, amado hermano. Seamos fiel al Señor. Pastores, sean fiel al Señor. Yo no soy pastor. No soy pastor, pero Dios está usando mi vida. Dios está usando mi boca, mi lengua, y yo le pido sabiduría a Él cada vez que yo hablo de la palabra de Él. Porque no quiero inventar cosa alguna que me haga perder esta gran bendición de predicar su palabra. Es lo más maravilloso, predicar su palabra. Mi consejo para ustedes, pastores, quienes escuchen, quienes vean este video, hagamos las cosas correctas. No ofendamos al pueblo. No humillemos al pueblo. No engañemos al pueblo. El Señor quiere claridad en tu palabra. Quiere claridad en lo que predicamos de Él. Quiere sinceridad, quiere amor. Quiere respeto. Que seamos unidos, que no sintamos celos ni envidia por la otra persona que Él empieza a levantar. Aunque tenga más unción que tú, no importa, gózate con Él. Dice la Escritura, gózate con aquel que el Señor empieza a levantar. No le sientas envidia, porque la envidia te va a traer destrucción a tu vida. Dios es tan maravilloso, Dios es tan hermoso, que Él habló en esta noche por medio de la palabra. Es su palabra. Yo agradezco mucho, amados hermanos, que me escucharon nuevamente. Y créanme que la gloria y la honra solo es para nuestro Señor Jesucristo. No tomemos a nadie como ídolo, ni a tu pastor, ni a tu apóstol, ni a nadie, porque ellos no te dan la vida, sino que la vida y la sabiduría proviene de lo alto. Cuídalos y respétalos. Ámalos también como tu Padre espiritual. Pero no seamos religiosos. Dios no nos llamó a ser religiosos. Dios nos llamó a la realidad, que es su Hijo Jesucristo, de entender su palabra y ponerla por obra. Dios te bendiga, amado hermano. Dios bendiga a tu familia, a tus hijos. Dios bendiga tu matrimonio, Dios bendiga tu congregación, Dios bendiga tus manos, tus pies, tu trabajo, Dios bendiga. A todo Honduras, Dios les bendiga. Buenas noches.